Hola a todos. ¿Quién no ha cantado a todo pulmón el burrito sabanero durante la Navidad? Uf, un clásico. Sobre todo si vivimos en México. Es un clásico, ¿verdad? Pero ¿te has puesto a pensar cómo una canción venezolana se volvió tan popular en nuestra cultura? Es cierto. Es como si siempre hubiera estado ahí. Y es que el intercambio cultural es fascinante. Precisamente en esta inmersión profunda vamos a explorar cómo las tradiciones, sobre todo las navideñas, navegan por el mundo digital actual. Para esta ocasión nos basaremos en un segmento de radio llamado Energía Heroica de Sinergia 99.9, ¿te parece? Me parece perfecto. A ver. ¿Cómo será que la tecnología está afectando nuestras tradiciones? ¿Y qué podemos hacer para conservar lo que realmente importa? Estoy intrigadísima. El presentador de Energía Heroica comienza con una historia curiosa sobre un caballo llamado Clever Hans, que supuestamente resolvía problemas matemáticos. ¿La recuerdas? Claro que sí. Ok. Clever Hans fue una sensación a principios del siglo XX, pero al final resultó que no era un genio matemático, sino que respondía a las señales inconscientes de su entrenador. Lo que me parece fascinante es cómo el presentador usa esta anécdota para ilustrar cómo las cosas no siempre son lo que parecen, especialmente en el mundo digital. Es como si Clever Hans hubiera renacido en la era digital. Exacto. Es como esos titulares sensacionalistas que vemos en internet o esas fotos perfectas en redes sociales. Puro montaje. Y hablando del mundo digital, el presentador también habla de las plataformas digitales y las redes sociales. ¿Qué nos dice sobre ellas? Bueno, plantea una cuestión interesante. Estas plataformas, aunque nos entretienen, no siempre buscan nuestra iluminación, sino mantenernos enganchados. Piénsalo, nos bombardean con contenido personalizado, con pequeñas dosis de dopamina llenando cada segundo con estímulos. ¿Ya? ¿Te has dado cuenta de cómo a veces terminas pasando horas en el celular sin darte cuenta? Pues sí. Y lo peor es que a veces ni siquiera lo disfrutamos de verdad, ¿no? Es como si estuviéramos en piloto automático. Ah. Y eso nos lleva al siguiente punto, la erosión de la tradición. El presentador se muestra preocupado por cómo esta avalancha de información digital afecta a nuestras tradiciones. Ajá, ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? claro. El presentador argumenta que esta sobrecarga de información nos está haciendo perder la capacidad de aburrirnos, de tener esos momentos de quietud que son esenciales para la reflexión profunda. Es como si estuviéramos en un carrusel digital rozando la superficie de todo, pero sin profundizar en nada. ¿Y qué consecuencias puede tener esto? Si perdemos esa capacidad de reflexión, ¿qué nos queda? El presentador sugiere que sin raíces fuertes en nuestras tradiciones, terminamos a la deriva cambiando la alegría auténtica por un placer fugaz y superficial. Imagínate, antes las familias se reunían a contar historias, a compartir experiencias, a transmitir sus valores. Ahora, cada quien está en su propio mundo digital, ¿no te parece? Es verdad. Recuerdo que mi familia las noches de Navidad eran para cantar villancicos, compartir anécdotas y jugar juegos de mesa. Ahora todos están con el celular en la mano, incluso en la cena navideña. Exactamente. Y el presentador va más allá, afirmando que esa erosión de las tradiciones también tiene un impacto en nuestra herencia moral y espiritual. Al perdernos en el mar de la información, nos desconectamos de las preguntas fundamentales que dan sentido a nuestras vidas. Es una idea muy poderosa. Perdemos esa conexión con lo que realmente importa. Y hablando de ideas poderosas, el presentador lanza una frase que me dejó pensando. La batalla es cultural, pero la guerra es espiritual. ¿Qué crees que quiere decir con esto? Esta frase nos invita a reflexionar sobre el trasfondo de la lucha por la preservación de nuestras tradiciones. No se trata solo de costumbres o festividades, sino de valores, creencias y una forma de ver el mundo. Y la tecnología, con su poder de influencia, se ha convertido en un campo de batalla donde se libra esta guerra, por nuestra atención, nuestras creencias y nuestra identidad. Entiendo. Es como si la tecnología, en lugar de ser una herramienta para conectar con nuestras tradiciones, se hubiera convertido en un obstáculo, ¿no? En cierto modo, sí. Y para ilustrarlo, el presentador contrasta esta guerra con un ejemplo positivo de intercambio cultural. El burrito sabanero, la canción que mencionábamos al principio. Claro, El Burrito Sabanero, una canción venezolana que ha conquistado a México. ¿Cómo encaja esto en todo esto? El presentador la usa como un ejemplo de cómo la cultura puede enriquecerse sin perder su esencia. El burrito sabanero ha logrado arraigarse en la cultura mexicana sin imponerse, sino sumándose al mosaico de tradiciones navideñas. Es decir, la tecnología no tiene por qué ser enemiga de la tradición. Interesante. Es como si el burrito sabanero los dijera que la clave está en el equilibrio, ¿no? En saber integrar las nuevas influencias sin perder nuestra propia identidad. Exacto. Y ahora hablando de la Navidad, ¿te has preguntado qué nos dice Energía Heroica sobre esta celebración en particular? Me encantaría saberlo. Siento que el presentador plantea una pregunta fundamental sobre la Navidad en la era digital. Así es, nos lleva a una encrucijada.
vamos a sucumbir a las tendencias digitales efímeras o a luchar por preservar nuestras tradiciones y valores. Nos recuerda que la Navidad con el nacimiento del Niño Dios simboliza la esperanza y la luz en medio de la oscuridad. Y si esa esperanza, esa luz también reside en la capacidad de mantener vivas las tradiciones que nos dan sentido de pertenencia e identidad. Es como si la Navidad nos invitara a reflexionar sobre lo que realmente importa conectar con la esencia de esta celebración. Precisamente. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo podemos usar la tecnología para fortalecer nuestras tradiciones navideñas en lugar de debilitarlas? Buena pregunta. Creo que esa es la clave para disfrutar de una Navidad auténtica y significativa en el mundo digital actual. Totalmente de acuerdo. Y justo en ese punto, Energía Heroica nos ofrece algunas ideas muy interesantes. ¿Te gustaría explorarlas? Retomando nuestra conversación sobre cómo usar la tecnología para fortalecer nuestras tradiciones navideñas, me parece fascinante cómo Energía Heroica nos invita a no ser simples marionetas en este mundo digital. Tienes toda la razón, es como si nos recordara que tenemos el poder de elegir, de ser conscientes de nuestras decisiones y no dejarnos llevar por la corriente, especialmente en Navidad, que es tan fácil caer en el consumismo desenfrenado y perder de vista el verdadero significado de la celebración. Exacto, y el presentador lo conecta directamente con el nacimiento de la esperanza, ¿no crees? Es como si nos dijera, miren, la Navidad es un recordatorio de que la luz siempre puede surgir en medio de la oscuridad, pero depende de nosotros alimentar esa luz, no dejar que se apague. Es una metáfora muy poderosa. Y en ese sentido, la preservación de nuestras tradiciones se convierte en una forma de mantener viva esa luz. Pero ¿cómo lo hacemos? A veces siento que las tradiciones se están perdiendo, que la gente joven ya no les da la misma importancia. El presentador nos invita a no ver las tradiciones como algo del pasado, sino como un legado vivo que debemos cuidar y transmitir. Y no se trata de una nostalgia ciega, sino de reconocer el valor intrínseco de nuestra herencia cultural. Piensa en las posadas, por ejemplo. Son una tradición hermosa que nos permite reunirnos con nuestros seres queridos, compartir momentos especiales y recordar el verdadero significado de la Navidad. Es verdad, las posadas son una parte esencial de la Navidad mexicana. Recuerdo que de niña me encantaba ir de casa en casa cantando villancicos y pidiendo posada. Era una experiencia mágica. Exactamente. Y ese valor, esa riqueza no reside solo en las festividades o las costumbres, ¿verdad? ¿No? Va más allá, toca nuestra identidad, nuestras creencias, nuestra forma de ser. Totalmente de acuerdo. Al preservar nuestras tradiciones, también preservamos una parte fundamental de nosotros mismos, de nuestra historia, de nuestra comunidad. Es como si mantuviéramos viva la llama de nuestra identidad. Precisamente. Y en este punto, el presentador nos lanza una pregunta crucial que creo que todos deberíamos hacernos. ¿Renunciaremos a nuestras costumbres por una novedad vacía y sin anclas? Es una pregunta que nos interpela directamente, sobre todo en esta época en la que estamos tan bombardeados por la tecnología y las tendencias pasajeras. ¿Qué estamos priorizando en nuestras vidas? ¿Qué valores estamos cultivando? ¿Estamos construyendo una Navidad con significado o simplemente nos dejamos llevar por la inercia? Y esa búsqueda de lo esencial, de lo auténtico, es lo que el presentador relaciona con la verdadera riqueza, ¿no es así? Sí. No se trata de acumular regalos o de impresionar a los demás en redes sociales, sino de vivir la Navidad con el corazón. Exacto. Se trata de conectar con el espíritu de la Navidad, con la alegría de compartir, con la gratitud por lo que tenemos. Pero a veces me pregunto, ¿cómo podemos transmitir esa esencia a las nuevas generaciones? ¿Cómo podemos hacer que las tradiciones sean relevantes para los jóvenes que están tan inmersos en el mundo digital? Esa es una pregunta clave. El presentador nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes materiales o en la búsqueda desenfrenada del placer, sino en aquello que perdura, que se reinventa y se celebra a través del tiempo. Y ahí es donde entran nuestras tradiciones como un tesoro que debemos proteger y compartir. Un tesoro que nos conecta con nuestra historia, con nuestra comunidad, con lo que nos hace humanos. Y a la Navidad es una oportunidad perfecta para redescubrir ese tesoro. Así es. Y en ese sentido, la Navidad se convierte en un símbolo de esa riqueza, de esa capacidad de renovarnos, de renacer, de mantener viva la esperanza. Y esa esperanza, esa luz que mencionabas antes, se alimenta de nuestra participación activa, de nuestra decisión consciente de preservar lo que realmente importa. No se trata de rechazar la tecnología, sino de usarla de manera creativa para fortalecer nuestras tradiciones navideñas. Justamente. No se trata de ser espectadores pasivos, sino de ser protagonistas de nuestra propia cultura, de elegir qué valores queremos defender, qué tradiciones queremos transmitir. Y para cerrar este segmento, el presentador nos deja un mensaje que resume a la perfección el espíritu de Energía Heroica, ¿verdad? Un mensaje que nos inspira a ser agentes de cambio. Sí, nos dice, los empresarios, emprendedores, creadores y soñadores son los héroes que nuestra sociedad necesita. Es una invitación a ser creativos, a buscar nuevas formas de conectar con nuestras tradiciones, a no tener miedo de innovar.
Es una invitación a ser héroes de nuestra propia historia, a luchar por lo que creemos, a mantener viva la llama de la esperanza. Pero, ¿cómo se traduce esto en acciones concretas? ¿Cómo podemos ser esos héroes en nuestra vida diaria? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y Energía Heroica nos da algunas pistas muy valiosas. ¿Te gustaría explorarlas en la última parte de nuestra inversión? Por supuesto. Estoy ansiosa por descubrir cómo podemos convertirnos en los héroes de nuestra propia Navidad. No te pierdas la última parte de Energía Heroica. Regresamos en un instante. Y estamos de vuelta para la última parte de nuestra inmersión en Energía Heroica. Si te perdiste la primera parte, estábamos hablando de cómo la tecnología impacta nuestras tradiciones navideñas. Ajá. ¿Y cómo podemos usarla a nuestro favor para fortalecerlas? Exacto, en la parte anterior nos quedamos con la pregunta de cómo convertirnos en héroes de nuestra propia Navidad. Sí. ¿Cómo podemos ser agentes de cambio y construir una celebración más auténtica y significativa? Y Energía Heroica nos ofrece 3 claves: la reflexión, el asombro ante lo sagrado y la construcción de comunidad. Me encanta. Suena como un plan perfecto para rescatar la Navidad del consumismo y la superficialidad. Cuéntame más sobre la reflexión. ¿Cómo podemos aplicarla en este contexto? En un mundo que nos bombardea constantemente con información y estímulos, la capacidad de reflexionar, de detenernos a pensar, se vuelve crucial, especialmente en Navidad. Es como si necesitáramos crear nuestros propios espacios de silencio para desconectarnos del ruido y reconectarnos con nosotros mismos, con el verdadero espíritu de la Navidad. Tienes razón, a veces nos dejamos llevar por la vorágine de las compras, las fiestas y los compromisos. Y perdemos de vista lo que realmente importa. ¿Y qué podemos hacer para cultivar esa capacidad de reflexión? El presentador de Energía Heroica nos invita a hacernos preguntas, a cuestionar nuestras propias creencias y hábitos. Por ejemplo, ¿por qué compramos tantos regalos? ¿Realmente los necesitamos? ¿A quién queremos impresionar? ¿Qué valores queremos transmitir a nuestros seres queridos? Wow. Son preguntas que nos invitan a mirar más allá de lo superficial, a conectar con la esencia de la Navidad. Y el asombro ante lo sagrado, ¿cómo entra en juego? El asombro ante lo sagrado nos abre a una experiencia de lo trascendente, Ajá. a una conexión con algo más grande que nosotros mismos. Y en Navidad esa dimensión espiritual se hace más presente que nunca. Pienso en la historia del nacimiento de Jesús en el pesebre, en la estrella de Belén. Son imágenes que evocan un misterio, una conexión con lo divino. Exacto. Y esa conexión nos puede dar un sentido de propósito, de paz interior, de alegría profunda. Pero no podemos olvidar la tercera clave, la construcción de comunidad. En un mundo cada vez más individualista, la Navidad nos recuerda que somos seres sociales, que necesitamos del contacto humano, de la colaboración, de la solidaridad. Y la comunidad de Navidad cobra una dimensión especial, ¿no? Pienso en las posadas, en las cenas familiares, en los villancicos que cantamos juntos. Son experiencias que nos unen, que nos hacen sentir parte de algo más grande. Exactamente, la comunidad nos brinda un sentido de pertenencia, de apoyo, de identidad. Y es en la comunidad donde podemos compartir nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestras historias y así mantenerlas vivas. Y al compartirlas enriquecemos, les damos un nuevo significado. La Navidad se convierte en un tejido de experiencias compartidas, de recuerdos que atesoramos. Pero en el mundo digital actual, a veces es difícil construir comunidad, ¿no crees? Con tanta gente conectada a través de pantallas, a veces parece que nos estamos desconectando de las relaciones reales. Es un desafío, sin duda, pero la tecnología también puede ser una herramienta para fortalecer la comunidad si la usamos con sabiduría. Piensa en las videollamadas que nos permiten conectar con familiares que viven lejos o en las redes sociales que nos ayudan a organizar eventos comunitarios. La clave está en usar la tecnología para acercarnos, no para aislarnos. Tienes razón, la tecnología puede ser un puente, no una barrera. Y la Navidad es una oportunidad perfecta para construir esos puentes, para fortalecer los lazos que nos unen como comunidad. Exacto. Y para cerrar, creo que el mensaje final de Energía Heroica resume a la perfección la esencia de este deep dive. El presentador nos dice, recordemos que la verdadera Navidad no se encuentra en las tiendas, sino en nuestros corazones. Qué hermoso. La Navidad es un estado del alma, una actitud de generosidad, de amor, de esperanza. Y esa Navidad interior es la que podemos compartir con los demás, la que podemos transmitir a las nuevas generaciones. Así es, y con esta reflexión creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en Energía Heroica. Esperamos que te haya inspirado a reflexionar sobre tus propias tradiciones navideñas y a buscar nuevas formas de celebrarlas con autenticidad y significado. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda, la Navidad no se trata de lo que tienes, sino de lo que compartes. Felices fiestas.